Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar le envío un saludo a Somed God, Luz Revi Cristal, Fabián Sarmiento Galindo, José Darío Montoya Acosta, David, Luca Herrera, Titanus Nozuki, Jon Baranda, Goku Senpai Teorías, T-Rex General, Freddy Jarkin. Un saludo mis estimados, y recuerden que si también quieren que los salude, háganmelo saber en la caja de comentarios. También recuerden que se pueden suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 5, uno prevalecerá y el otro caerá. En eso todos los soldados estarían quitando los escombros de la cristalización, a lo que después uno diría, ¿pero qué es esto? Ya que no era una cristalización completa, solo era la parte de arriba, a lo que después todos verían como Connie, Krista, Reiner y Bertolt, pero sobre todo Ymir, ya que ella se encontraba con grandes heridas y quemaduras, estarían debajo de esa cristalización inconscientes, donde luego los sacarían, a lo que después empezarían a despertar poco. En eso Connie diría, ¿qué pasó? A lo que después Eren le diría, Connie, ¿están bien? En eso Connie diría, Eren, Armin, a lo que después Armin diría, ¿qué fue lo que pasó aquí? En eso Connie diría, mientras se sujetaba la cabeza, no lo sé, solo recuerdo que estábamos en el castillo, pero en eso Connie se impactaría, y después diría con mucho miedo, Raleigh. Ante esto todos estarían impactados, a lo que después Eren le diría, Raleigh, que tiene que ver el Connie, a lo que después él le diría, que unos monstruos con forma de insectos los atacaron, a lo que después todos ahí se sorprenderían, pero más Sasa, a lo que después ella le diría, Connie, ¿cómo eran? A lo que después Connie los empezaría a describir, y en eso Sasa se sorprendería, a lo que después ella diría, esto no puede ser, a lo que después Angie le diría, ¿qué ocurre Sasa? A lo que después ella le diría, que cuando fue a su pueblo, su padre le dijo que fueron atacados por unas extrañas criaturas, y cuando me las describió, no se parecían en nada a los que yo conocía, y cuando Connie me los describió, sin duda alguna se tratan de los mismos, a lo que después todos se sorprenderían, a lo que después Connie diría, pero después apareció Raleigh. Ante esto todos se impactarían, pero Eren, Armin y Mikasa se impactarían más, pero también se pondrían felices, a lo que después Eren diría, Raleigh, ¿en serio y dónde está? A lo que después Connie diría, no te pongas feliz Eren, a lo que después él diría, ¿de qué estás hablando Connie? A lo que después él diría, él fue quien destruyó todo esto. Una vez que terminó de luchar contra ese otro monstruo, él destruyó toda esta zona, y aunque él nos vio, aún así trató de matarnos. Ante esto todos estarían impactados, a lo que después Connie diría, después se fue y de ahí, ya no recuerdo nada, lo último que recuerdo fue que antes de que la explosión nos alcanzara fue eso, a lo que después Angie diría, ¿qué le ocurrió a esa chica? A lo que después Connie voltearía a ver a Ymir y se impactaría, a lo que después él diría, es cierto, escúchenme, esto también ninguno nos lo esperábamos, Ymir, también es un titán, a lo que después todos se impactarían por eso, a lo que después él diría, y ella fue quien nos salvó de la explosión creada por Raleigh, a lo que después todos se impactarían por eso, a lo que Angie diría, entonces, ella fue quien creó esa cristalización. En ese mismo momento, Krista también iría despertando y en eso ella diría, ¿qué pasó? Pero después vería a Ymir y se dirigiría rápidamente a donde estaba ella, a lo que después la tomaría en sus brazos y empezaría a llorar, y en eso ella diría, Ymir, mi verdadero nombre, es Historia Reis, querida Ymir. Ante esto los demás estarían algo impactados por eso. Tiempo después, todos se habrían dirigido a la muralla, a lo que después Eren diría, ¿cuál es su condición actual? A lo que después un soldado diría, tiene quemaduras de tercer y cuarto grado, pero a pesar de eso, su vida no corre peligro, a lo que después Krista le estaría diciendo a Angie, que Ymir se transformó para salvarlos de la devastación causada por Raleigh, a lo que después ella diría, así que si tú también me estás diciendo esto, significa que lo que nos dijo ese chico fue cierto, Godzilla fue quien destruyó toda la zona del castillo, a lo que después Krista diría, por más que nos cueste
creerlo, fue cierto, él fue quien casi nos mató, pero Ymir nos salvó la vida, a lo que después ella diría, ya veo, bueno, la información que ella posee, es un tesoro para nosotros, así que te prometo que la cuidaremos y la trataremos bien, a lo que después Krista diría, gracias, en eso Angie también le diría lo de la historia original sobre su nombre, a lo que después Krista le diría, que sí, que ella era una Reis, mientras tanto con Reiner, él estaría muy pensativo, a lo que después diría, sí. Ese maldito está aquí, va a interferir con nuestros planes, pero después de lo que pasó, me pone en duda sobre por qué lo hizo, bueno de cualquier modo, creo que lo mejor ahora es dejarnos de estupideces y actuar, para evitar cualquier otro problema, mientras tanto Mikasa le estaría preguntando a Connie si era cierto lo que había dicho sobre Raleigh, a lo que después él le diría que sí, que es difícil de creer, pero él casi los asesinaba, ante esto ella diría, no lo puedo creer, debe de haber alguna explicación, a lo que después él diría, lo mismo dije yo, pero supongo que no hay ninguna, esto también pasó con Annie, ¿recuerdas? Creímos que era buena persona, pero jamás nos imaginamos que realmente fuera un titán, y para variar, fue ella quien asesinó a varios de nuestros compañeros, en ese momento un soldado gritaría, la vanguardia del este ha llegado, a lo que después Annie les diría todo lo que sabían, a lo que después Angie diría, que esto no puede ser, a lo que después él diría, es cierto, la muralla está intacta, hasta donde nosotros vimos, y por palabras de la capitana de la vanguardia del sur, ella nos dijo que fue Godzilla quien abrió la muralla, de esta manera los titanes consiguieron entrar, ante esto todos estarían impactados, a lo que después unos soldados dirían, ese maldito monstruo, fue quien está permitiendo la extinción de la humanidad, cuando nos ayudó a detener otras amenazas, a lo que después Anes diría, pero aquí hay algo que no concuerda, a lo que después todos lo mirarían y él diría, si él fue quien destruyó la muralla, por lo menos deberíamos de haber visto una enorme grieta o en dado caso, una parte del muro que se haya destruido, pero no hemos visto nada, a lo que después todos estarían impactados, y en eso Angie diría, ¿qué rayos está pasando? Si no hay abertura, ¿cómo fue que entraron los titanes? A lo que después ella diría, escúchenme, al no haber descubierto ninguna abertura, volveremos al distrito Tross, no hay nada que podamos hacer, a lo que después todos empezarían a caminar, pero Eren sería detenido por Reiner, y aquí pasaría todo como la historia original, donde Reiner le revelaría su secreto a Eren, donde él se impactaría y no lo podría creer, y en eso él le diría que se había vuelto loco, donde después Reiner entendería las cosas, y después, Bertolt le diría, Reiner lo hacemos aquí, ahora, a lo que después él diría, sí, en eso tomaría a Eren de la camisa y diría, tú vendrás con nosotros, pero en eso Mikasa los atacaría, así dejándolos fuera de combate, a lo que después diría, Eren, corre, pero en eso Reiner la golpearía y se la quitaría de encima a Bertolt, a lo que después Eren no podía creer lo que estaba pasando, y en eso ambos se transformarían en el titán acorazado y en el titán colosal, donde después el titán acorazado tomaría a Eren y empezaría a bajar por la muralla, mientras que el titán colosal tomaría a Ymir y a otro soldado, a lo que después Eren mientras era sujetado por Reiner diría, Bertolt, Reiner, malditos traidores, a lo que después él se transformaría en titán, y se zafaría de su agarre, pero aquí a diferencia de la historia original, Eren estaría más enojado y en eso trataría de golpear a Reiner, pero él lo golpearía y lo dejaría fuera de combate, pero en eso desde la muralla Armin alcanzaría a divisar algo, a lo que después él diría, alguien se está acercando, miren, a lo que después todos mirarían y dirían quién es, pero en eso verían como un enorme rayo caería y una enorme cortina de polvo se alzaría, pero en eso vería como la titán hembra empezaría a correr, ante esto nadie lo podía creer, ni siquiera Reiner, a lo que después la titán hembra llegaría a donde estaban ellos, pero todos creerían que ella atacaría a Eren, a lo que después Reiner diría, justo a tiempo, con ella podremos capturar más rápido a Eren, pero en eso todos se impactarían, al ver como la titán hembra golpearía al titán acorazado, y en eso Armin diría que hizo, a lo que después Reiner también diría, que fue lo que pasó, a lo que después Annie se colocaría en posición de pelea, y en eso Reiner diría, Annie, maldita, ¿qué rayos estás haciendo? Esta vez sí te mataré, a lo que después Eren al ver esto, también se impactaría y después se pondría de pie, y en eso él miraría a la titán hembra, pero después vería como ella asentiría su cabeza, ante
esto él se impactaría, pero también se pondría en posición de pelea, y en eso ambos comenzarían a luchar en contra del titán acorazado, donde le estarían ganando, por parte de Annie por su estilo de combate y su endurecimiento, mientras que por el lado de Eren, por su distracción, pero en ese momento, la tierra también empezaría a temblar, hasta incluso los titanes dejaría de luchar, y en eso todos escucharían un fuerte rugido, a lo que después voltearían hacia atrás y verían como Shin se estaría aproximando, a lo que después Konoe diría con miedo, él fue quien destruyó el castillo, él es Raleigh. Ante esto todos estarían impactados, a lo que después Shin comenzaría a caminar hacia la muralla, pero él vería al titán colosal y en eso, él empezaría a brillar en un tono morado, al mismo tiempo que abría su boca, a lo que después Konoe diría, no puede ser, va a lanzar su rayo, todos cúbranse, mientras que Reiner al ver la distracción de ambos, aprovecharía esto y golpearía a Annie, así dejándola fuera de combate, mientras que a Eren lo embestiría y al mismo tiempo lo comenzaría a golpear en el piso, así destruyéndole la cara con sus puños a Eren, pero en eso la titán hembra se levantaría y después, le daría una fuerte patada con su pie envuelto en cristalización, pero en eso ellos también se detendrían y mirarían a Shin, y en eso todos estarían mirando con mucho miedo a Shin, al igual que los titanes, pero sobre todo la titán hembra, pero después verían que él se detendría. En eso unos soldados dirían por qué se detuvo, a lo que después Shin se giraría y en eso todos se impactarían, ya que podrían observar como otro Godzilla estaría enfrente de ellos, dejando sorprendidos a todos, pero sobre todo a Annie, quien diría, ¿pero qué es esto? A lo que después Godzilla daría un fuerte rugido, y en eso Shin también daría un fuerte rugido, a lo que después ambos Godzillas se mirarían fijamente y en eso se lanzarían uno contra el otro, y en eso ambos comenzarían a pelear, dejando sorprendidos a todos, a lo que después Godzilla tomaría a Shin y lo empezaría a empujar para atrás, mientras que Shin trataría de remar contra corriente, a lo que después Shin mordería a Godzilla en su cuello, donde después Godzilla comenzaría a rugir del dolor, a lo que después Godzilla al ser un poco más pequeño que Shin, lo mordería de uno de sus pequeños brazos, provocando que Shin lo soltara y también rugiera del dolor, a lo que después Godzilla no lo soltaría, pero en eso Shin con su otro brazo le rasguñaría el ojo izquierdo a Godzilla, quien lo soltaría, a lo que después ambos Godzillas retrocederían, dejando sorprendidos a todos, y en eso Shin comenzaría a cargar su aliento atómico, al mismo tiempo que comenzaba a brillar de un color morado, mientras que a Godzilla le empezarían a brillar sus placas dorsales en un color azul. Ante esto Armin diría, él es Raleigh, mientras señalaba al Godzilla más pequeño, a lo que después Angie diría, ¿cómo lo sabes, Armin? A lo que después él diría, a Raleigh le brillaban sus placas de un color azul, cuando estaba a punto de lanzar su fuego azul. Ante esto todos se impactarían y en eso Sasa diría, es cierto, a lo que después Konoe diría, entonces Raleigh nunca nos hizo algo, pero en eso verían como Godzilla le lanzaría su aliento atómico a Shin, que a diferencia de la primera vez, en esta ocasión, el aliento de Godzilla tendría un poco más de alcance, a lo que después Godzilla se comenzaría a acercar a Shin mientras le dispara su aliento atómico, lo que haría que Shin comenzara a rugir del dolor, pero en eso Godzilla se acercaría más y más a Shin, donde después lo tomaría y otra vez lo empezaría a empujar hacia atrás, pero esta vez lo conseguiría tirar, a lo que después Shin caería y en eso Godzilla aprovecharía para pisarlo con sus fuertes patas en la zona de su espalda, a lo que después Shin no podría colocarse de pie, y en eso empezaría a mover su enorme cola y la comenzaría a girar, y en un movimiento rápido le acertaría un fuerte golpe a Godzilla, que haría que perdiera el equilibrio, así dejando de pisar a Shin, quien aprovecharía esto y le mordería una de sus patas, al mismo tiempo que le acertaba otro golpe, haciendo que Godzilla se alejara de él, permitiéndole a Shin colocarse de pie, a lo que después Shin empezaría a brillar en un tono morado, y en eso comenzaría a abrir su boca, y comenzaría a escupirle a Godzilla una gran llamarada de humo negro, donde después Konoe diría, todos agáchense, esa cosa es tan fuerte como si fuera una explosión de un volcán, a lo que después Shin empezaría a dispararle a Godzilla una gran cantidad de humo negro, que empezaría también a llenar esa zona, donde después le empezaría a salir fuego, y en eso todo el humo negro comenzaría a encenderse provocando unas grandes explosiones que mantendrían a Godzilla alejado, mientras que a todos los demás los estaría sacando volando, pero
Unos lo resistirían gracias a su equipo de maniobras, pero los que no, saldría volando al mismo tiempo que se quemaban, mientras que Eren y los demás titanes, también empezarían a ser arrastrados por las grandes corrientes, pero Eren, a diferencia de la titán hembra o el titán acorazado, no contaba con endurecimiento, por lo que empezaría a ser quemado, a lo que después Shin dejaría de escupir fuego y en eso su aliento atómico comenzaría a ser más delgado, al mismo tiempo que cambiaba a un color morado, a lo que después se lo empezaría a disparar a Godzilla en su pierna, donde lo atravesaría y en eso Godzilla rugiría del dolor, a lo que después Shin lo rozaría por el pecho de Godzilla, causándole unas grandes heridas, provocando que Godzilla rugiera más del dolor. Ante esto todos se estarían recuperando, pero al ver esto, también se impactarían. En eso Armin gritaría, "¡Oh no, Raleigh!", mientras que los titanes también se recuperarían, pero la titán hembra al ver a Godzilla, se preocuparía, pero se molestaría bastante contra Shin, donde después ella empezaría a correr rápidamente hacia donde estaban ellos, a lo que después endurecería sus puños y golpearía a Shin en uno de sus pies, quien no se inmutaría, pero después él comenzaría a molestarse porque un insecto lo estaría fastidiando, a lo que después Shin dejaría de lanzar su aliento atómico, y después se giraría y en eso Anya también dejaría de golpearlo, y se comenzaría asustar, ya que podría ver lo aterrador que era Shin, a lo que después él alzaría uno de sus pies y la estaría a punto de pisar, pero ella lo esquivaría con mucha dificultad, y en eso ella comenzaría a correr, a lo que después Shin con su cola, le bloquearía el paso, al mismo tiempo que la dejaba fuera de combate, a lo que después Godzilla, se tomaría un respiro y en eso al voltear a ver a Shin, se impactaría al ver a quien se encontraba enfrente de él, y en eso él tendría una sensación extraña, pero después vería como Shin comenzaría a brillar de nuevo en un color morado, a lo que después Godzilla con dificultad se pondría de pie y se dirigiría rápidamente a donde estaba él, y en eso, Anya estaría muy aterrada por lo que estaba a punto de pasar, pero en eso Godzilla empujaría a Shin, provocando que él cayera, a lo que después Godzilla miraría a la titán hembra, quien no sabría cómo reaccionar, pero en eso Godzilla vería como Shin empezaría a abrir su boca, a lo que después él tomaría a Anya con una de sus manos, y en eso le empezaría a cargar su aliento atómico y lo dispararía en contra de Shin, directo en su espalda, provocando que Shin comenzara a rugir del dolor, mientras que también sus placas eran despedazadas y comenzaban a sangrar. Ante esto todos también se impactarían, pero después Reiner, aprovechando que Anya se alejó, quitaría a Eren del titán, y después empezaría a rugir, y en eso todos voltearían y dirían ¿qué está haciendo? Pero en eso, al igual que la historia original, verían como el titán colosal se dejaría caer a donde estaba él, así también causando una gran humareda caliente, que haría que todos se tuvieran que sujetar, y en eso el titán acorazado escaparía, lo que haría que Mikasa se enojara, y tratara de ir tras ellos, pero Armin la detendría, mientras que Godzilla los miraría y al mismo tiempo se distraería, y en eso Shin aprovecharía para lanzar su fuego atómico, donde también comenzaría a crear otra vez una gran cantidad de explosiones con su fuego, lo que causaría que varios salieran volando y se golpearan, dejándolos inconscientes, pero en eso Godzilla volvería a cargar su aliento atómico y lo dispararía, pero al mismo tiempo Shin dispararía los rayos de su espalda, así dándole de lleno a Godzilla, en su boca, brazos, piernas y cuerpo, al mismo tiempo que lo atravesaba, a lo que después algunos se recuperarían, y al ver lo que les estaba pasando a Godzilla, se impactarían mucho y Armin gritaría Raleigh, ya que le estaría pasando algo similar a la imagen para que se den una idea, a lo que después Shin se detendría y después se giraría y en eso Godzilla comenzaría a perder el equilibrio y en eso él soltaría a Anya quien caería, en eso Godzilla comenzaría a sangrar de todo su cuerpo, a lo que después perdería el equilibrio y se pondría en una posición, como si se estuviera arrodillando mientras sangraba de todos lados, a lo que después Shin se acercaría a él, mientras que Godzilla levantaba la mirada con dificultad, a lo que después Shin empezaría a abrir su boca, pero después se detendría. Ante esto todos estarían impactados, incluyendo a Godzilla, a lo que después Shin solamente se giraría y le daría un fuerte coletazo a Godzilla que lo dejaría mal herido, a lo que después Shin comenzaría a alejarse de ahí, dejando a Godzilla, a lo que después él se colocaría de pie con dificultad, mientras era observado con asombro por los demás y
por la titán hembra, a lo que después Godzilla también los miraría, pero en eso Godzilla comenzaría a perder el equilibrio y después caería en el piso, causando un fuerte temblor. Ante esto todos se asustarían, a lo que después los que aún estaban bien, irían rápidamente hacia donde estaba él.